Cuando hablamos de procesar imágenes de banda estrecha, una de las paletas más comunes que solemos utilizar es la de SHO, sulfuro, hidrógeno y oxígeno. Pero existen otras combinaciones también bastante populares como puede ser HOO, hidrógeno, oxígeno y oxígeno. Y precisamente en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es eso, un procesado completo de una imagen de banda estrecha en la paleta de color hidrógeno, oxígeno, oxígeno. Estás en Astronomics y comenzamos. Bien, pues como hemos dicho en la intro, lo que vamos a hacer hoy es un procesado en banda estrecha, pero en vez de utilizar la típica paleta de sulfuro, hidrógeno y oxígeno, vamos a utilizar otra que también es bastante común y habitual verla, que es la de hidrógeno, oxígeno y oxígeno, ¿de acuerdo? Para ello parto con imágenes de... Voy a minimizar esto, que después lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con imágenes ya calibradas. Yo mis imágenes las calibro en PixInsight, utilizo WBPP. En este vídeo no os voy a enseñar cómo hacerlo porque tengo un vídeo en el que detallo en profundidad y con todo lujo de detalles cómo utilizar ese proceso de PixInsight. Os dejo el enlace en la descripción, ¿de acuerdo? Entonces, para no hacer un vídeo extremadamente largo, pues esta parte la vamos a saltar. Pero ya os digo, tengo un vídeo que os enseño cómo hacerlo y ha sido exactamente el mismo proceso, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo tres imágenes de banda estrecha. De esta nebulosa, de la nebulosa de la burbuja, ya no hace mucho saqué un vídeo también de cómo la procesé en la paleta estándar, en la de sulfuro, hidrógeno y oxígeno, ¿de acuerdo? Y hoy pues voy a hacer un procesado en hidrógeno, oxígeno, oxígeno. ¿Qué significa eso? Pues que esta imagen, la de sulfuro, hoy la voy a obviar. La voy a quitar, bueno, la quito, la dejo aquí a un lado, ¿vale? Pero no la voy a utilizar, simplemente voy a utilizar mis canales de hidrógeno y oxígeno, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez que las tengo calibradas, el siguiente paso que hago es un recorte, un dynamic crop, le aplico exactamente el mismo corte a todas las imágenes para que coincida. Ya están hechas también, porque ya os digo que estas imágenes vienen de allí, pero no tiene complicación. Podéis ver ese vídeo que veis cómo explico cómo se corta, pero vamos, esto no tiene misterio. El proceso se llama Dynamic Crop, lo encontráis en la D, ¿vale? Es un proceso dinámico y simplemente, pues, si elegís la imagen que queréis cortar, creáis un cuadrado. Esta no la voy a cortar porque ya está cortada, ¿vale? Y este sería el área a cortar. Lo importante para cortar todas las imágenes iguales es este proceso, como es dinámico, no lo puedo volver a aplicar al otro, salvo que me saque un proceso independiente, que es este. Y si este yo se lo lanzo a otra imagen encima, lo que hace es aplicarle exactamente ese mismo corte, ¿de acuerdo? Bien. Voy a eliminar esto y voy a quitar el Dynamic Crop, ¿vale? ¿Por qué hago el Dynamic Crop antes de hacer un DBE? Porque en mis imágenes, por la zona en la que yo hago las fotos, en los bordes me suelen aparecer bastante gradiente y bastante contaminación lumínica. Entonces, cuando yo elimino todas esas imperfecciones, pues lo que de luz, sobre todo, que me van a generar gradientes que no deseo, pues lo que hago es después, a la hora de hacer el DBE, el Dynamic Background Extraction, que no me tenga en cuenta esas luces parásitas, ¿de acuerdo? Solo me quedo con lo que me interesa. Y después le aplico, una vez cortado, le aplico el Dynamic Background Extraction. Estas imágenes, como veis, ya tienen el DBE aplicado. Cuando se le aplica, aparece... Cuando guardas la imagen con un DBE, pues ya te pone que tiene el DBE aplicado, ¿de acuerdo? Las tres lo tienen hecho. Sobre cómo he aplicado el Background Extraction, he utilizado Dynamic Background Extraction. Tampoco lo voy a hacer aquí porque tengo también un vídeo en el que explico con todo lujo de detalles, es decir, más detalle de lo que podría hacer aquí, sobre cómo utilizar este proceso también, que es otro proceso dinámico, ¿de acuerdo? Básicamente es ir poniendo muestras donde que tenemos la zona oscura. Después vamos a utilizar Dynamic Background Extraction en este procesado, pero no para eliminar gradientes, sino para generar contraste, que es otra aplicación que podemos hacer de este. Ese es muy interesante, no te lo pierdas, que lo vas a ver después a lo largo del procesado, ¿vale? Pero para equilibrar los gradientes... te dejo la descripción en el vídeo de cómo utilizar este proceso, ¿vale? Así que lo voy a quitar y ya tendría mis imágenes listas para empezar. Una cosa que no os he dicho antes de todo es que para hacer todo esto, como veis, mis imágenes no tienen estrellas. Las estrellas se las he quitado, ¿vale? Las tengo aquí aparte, ¿veis? Estas son las de hidrógeno
y estas son las de oxígeno. Aquí tengo las estrellas, se las he quitado simplemente, yo utilizo Star Exterminator, es el que me gusta, hay varias opciones, ¿vale? Pero yo utilizo Star Exterminator. Se las he sacado, ¿por qué? Porque voy a trabajar por un lado las estrellas y por otro lado voy a trabajar la nebulosa, ¿vale? De esa manera me evito todos esos inconvenientes y todos esos problemas que suele haber a la hora de que teníamos hace unos años a la hora de trabajar estas imágenes, con que necesitamos crear máscaras de estrellas, hacer un montón de cosas que, bueno, pues que ahora mismo no es necesario, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que tengo mis imágenes ya separadas y más o menos preparadas, voy a comenzar con las estrellas. Para las estrellas voy a utilizar estas dos imágenes, como ya he dicho antes, y lo que voy a hacer es, en vez de combinar con estrellas y después extraer estrellas, le he sacado las estrellas primero, porque cuando combinas imágenes de banda estrecha y tienen las estrellas, por ejemplo, en la paleta de SHO aparecen magentas, en esta paleta también aparecen con dominantes, y si os fijáis aquí no tienen dominantes, están bastante limpias, pero voy a crear una imagen de estrellas que sean bastante naturales. Tengo un vídeo explicando cómo trabajar estrellas, sobre todo cuando hacemos imágenes de banda estrecha, para conseguir colores naturales a partir de imágenes de banda estrecha, es decir, que no aparezcan con esas magentas, ¿vale? Para eso, en principio, voy a utilizar un script que es de SETI Astro, que se llama NB to RGB Star Combination, de banda estrecha a imágenes a color RGB, ¿vale? Funciona muy bien. En ese vídeo, que también os dejo el enlace en la descripción, podéis ver cómo conseguir este tipo de procesos y de estrellas, ¿vale? Es un script de SETI Astro, os dejo el enlace para conseguir y añadirlo al repositorio, toda la paleta de SETI Astro, que va muy bien, ¿vale? Y entonces cuando lo lanzo me aparece esta pestaña. Yo lo que voy a poner es que me enseñe la preview y además que ya me aplique un stretch, que me la estire. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando ya la combine y la procese, ya me la da estirada. La necesitaré estirada en la parte final del proceso, ya lo veréis, para conseguir acoplársela o ponerle estas estrellas a mi imagen final. Si no lo estiráis no pasa nada, después lo tenéis que estirar vosotros a mano, pero aquí ya me permite, veis, jugar con el color y la cantidad de estiramiento que quiero para conseguir mis estrellas. ¿Por qué la cantidad de estiramiento? Pues ahora lo vamos a ver, veréis. Lo primero que vamos a hacer es añadir las imágenes de hidrógeno, ¿vale? Voy a poner, tenéis que poner los nombres que tenéis aquí, HADBE Stars, que es esta de aquí abajo, tiene que estar por aquí, esta no, vamos a ver, esta. En el canal de hidrógeno alfa, es súper simple, ya lo veis, en el de oxígeno 3, O3 DBE Stars, que son las estrellas, ¿vale? Y refrescamos la preview. En este caso, las de sulfuro, como voy a hacer una imagen de hidrógeno, oxígeno, lo dejo fuera. En ese vídeo que hablo de combinar estrellas para conseguir estrellas naturales con imágenes de banda estrecha, os detallo todo esto lo que es, ¿de acuerdo? Bien, pues como veis, aquí ya me ha generado una imagen de estrellas que no tienen esa típica dominante magenta o de colores extraños cuando combinamos imágenes de banda estrecha. De hecho, me aparecen azules, me aparecen naranjitas, me aparecen de diferentes colores. Para mi gusto, en este caso, demasiado azul. Hay demasiada dominante de las azules, pues lo que le voy a hacer es bajar un poquito el color. ¿Veis? De esta manera las naturalizo un poquito más. Esto es una parte creativa. Esto, al final, si te gustan las estrellas más azules, pues más azules, o con más color, o con menos, ¿veis? Pero si yo le quito esto, lo que hago es ese azul tan intenso que estaba viendo en esta estrella, por ejemplo, se lo quito. Y después el nivel de estirado, pues se lo puedo subir o bajar. Voy a empezar con este porque para que veáis el efecto hay que refrescar la preview, ¿vale? Y entonces vamos a ver, ¿veis? Cómo ese azul tan intenso se ha ido. Igual, a ver, que me estoy confundiendo aquí. Igual es difícil de ver así porque es pequeñito en pantalla, pero ya os digo yo que se baja bastante. Y después el nivel de stretch es porque muchas veces nosotros hacemos las estrellas más pequeñitas para añadírselo a nuestras nebulosas. De esa manera las estrellas no dominan tanto la imagen y las nebulosas resaltan más, ¿de acuerdo? Bien, pues podemos bajar un poquito el nivel de stretch para hacerlas el nivel de stretch, el de estirado, y refrescamos y hacemos las estrellas
¿veis? Más suaves, más pequeñitas. Y esto también pues es una parte creativa, ¿de acuerdo? En la que tenéis que ir jugando hasta conseguir el nivel que queréis. Voy a quitarla porque yo ya la combiné antes del vídeo, quería solo que vieseis cómo lo hice, y la tengo aquí, mi máscara de mi imagen de estrellas. Cuando le das a ejecutar te crea esto, ¿de acuerdo? Con los niveles que tú le hayas marcado, y como veis ya está estirada, ¿de acuerdo? Es bastante blanquita, pero si hacemos zoom, aquí ahora sí que lo vamos a ver bien, ¿veis? Tengo estrellas de colores, tengo naranjas, tengo más rojas, tengo algunas azules. Es decir, a partir de una combinación de imágenes de banda estrecha he conseguido una imagen de estrellas con colores bastante naturales. Y esto es todo lo que le hago a las estrellas. Ya la tengo lista y preparada para después aplicársela a mi imagen final. Seguimos trabajando con las imágenes, con la de hidrógeno y la de oxígeno. Y lo primero que voy a hacer antes de continuar, porque como yo tengo aquí bastante luz parásita, como ya os he dicho, pues me genera, ¿veis?, bastante suciedad en mis imágenes. Pues antes de continuar trabajando con ellas, y para no hacer que todo este señal que no quiero afecte a mi imagen, la voy a limpiar con Noise Exterminator. Hay muchas maneras de hacer estas cosas en PixInsight, pero yo es que desde que descubrí Noise Exterminator, Star Exterminator y sobre todo Blur Exterminator, pues no hay mucho donde elegir, ¿vale? Para mi gusto. Entonces, le podemos hacer un denoise, le quitamos el ruido. Yo suelo trabajar en 0.75, pero si veis que se pasa y la deja muy lavada, pues simplemente bajamos. O si veis que necesita más, pues subimos, ¿de acuerdo? Y el nivel de detalle es porque también te enfoca un poquito, ¿vale? Ya que cuando limpiamos las imágenes de ruido suelen quedar un poco lavadas. Pues él con este detalle pues nos permite recuperar un poquito. Podemos hacer una vista previa y veis que comparando la imagen que me va a dejar con la que tengo detrás, me la va a dejar bastante limpita, ¿de acuerdo? Pues simplemente se lo aplico a la imagen, en este caso a la de oxígeno, esperamos a que el proceso se complete y veis cómo me la ha limpiado. Vamos a hacer un zoom y vamos a ver el antes, ¿veis? Y el después. Antes y después. Y fijaros que yo no la limpio, no la dejo lavada, busco un nivel en el que aún me deja un poquito de textura, ¿de acuerdo? Porque si le quitamos toda la textura va a quedar una imagen muy plastificada. Bien, pues a la de hidrógeno, que también tiene lo suyo, también se la voy a aplicar, ¿de acuerdo? Vamos a ver también el antes y el después, le aplico los mismos parámetros. Si veo que no me gusta o que se pasa, pues lo que hago es ir hacia atrás y volver a ajustar. Y en este caso, pues también, fijaos, aquí se apreciará mejor, ¿veis? Cómo la limpia y no pierdo el detalle, que es lo que me permite ¿de acuerdo? Vale, pues la dejo así. Esta es la primera parte de limpieza. Después, otra parte de limpieza que tengo que hacer en estas imágenes y que no hay que hacer en todas es, fijaos en esta parte derecha de la imagen de hidrógeno alfa. Si aquí hago zoom, ¿veis? Al quitar las estrellas, muchas veces ya pasan estas cosas, me ha generado unos halos extraños, ¿de acuerdo? Y esto también lo voy a limpiar antes de continuar el proceso para que todo esto no afecte a mi imagen final. Bien, ¿cómo lo hago? Lo podría hacer con un tapón de clonar, por ejemplo, pero el SETI Astro tiene un script que es Blemish Blaster, ¿de acuerdo? Que si lo lanzamos aquí, lo que nos va a permitir es tenemos que hacer el autoestirado a la imagen activa, que es la que tengamos activa, ¿de acuerdo? Nos movemos y buscamos esa zona en la que tengo los defectos, ¿veis? Aquí aparecen. Bien, pues para limpiar esto lo puedo hacer en bloque, en masa o de manera más sencilla que con el tapón de clonar. Si yo pulso la tecla mayúscula y pincho y arrastro sobre la imagen, me crea un círculo encima de la mancha, ¿veis? Y se pone verde. Si por lo que sea no me gusta, porque se me ha movido, porque no cubre la zona que quiero, porque es muy grande, muy pequeño, botón derecho, ¿veis? Y desaparece. Entonces, yo lo que hago es, todas estas imperfecciones que se me han generado, no debería, pero ha sido un problema a la hora de sacar las estrellas, bueno, pues a todas ellas yo les voy poniendo un circulito encima, que quede dentro del círculo la zona que quiero cambiar, ¿veis? Más grandes, más pequeños, no hace falta que sean exactos. Lo que va a hacer es eliminarme estas manchas, ahora lo vais a ver,
voy deprisa porque esto es un proceso que cuando tengo que hacerlo, no en todas las imágenes tengo que hacerlo siempre, ¿vale? Pero para eliminar estas imperfecciones, bueno, pues va muy bien. ¿Veis? Yo las marco todas, en vez de ir una por una con el tapón de clonar, eligiendo la zona de la que quiero que tome la muestra, las marco todas, así, ¿vale? ¿Hay más por aquí? Sí, hay más por aquí. Vale. En el vídeo posiblemente se me quede alguna, ¿de acuerdo? Cuando hagáis el procesado, pues como tenéis más tiempo y le dedicáis más tiempo, que es lo que hago yo, pues os vais fijando en más detalle, ¿de acuerdo? ¿Veis que tengo todas mis imperfecciones marcadas? Pues le digo ejecutar. Aquí podríamos aquí ajustar parámetros de opacidad, de suavidad, bueno, un montón de cosas. De este proceso haré un vídeo, así que suscríbete al canal y activa la campanita para que cuando vayan saliendo pues no te lo pierdas, ¿vale? Pero haré un vídeo en detalle sobre este script porque me parece muy bueno. Le damos a ejecutar y fijaos, simplemente empieza a trabajar y veis, me ha quitado todas las imperfecciones. Aún no me lo ha aplicado en la imagen, la tenemos aquí detrás, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque simplemente me va permitiendo verlo. Cuando yo le diga aplicar a la imagen principal, la voy a poner aquí al lado para que veáis que aquí está la imagen principal, le digo aplicar a la imagen principal y se lo aplica. ¿Habéis visto, no? Ya está, simplemente. Es un proceso que te puede llevar más o menos tiempo en función de la cantidad de imperfecciones que tengas, o puedes no tener que utilizarlo, pero ya está. Ahora ya la tengo limpia y estas imágenes pues ya las tendría listas para combinarlas, ¿de acuerdo? Entonces, para seguir trabajando con ellas, perdón, no para combinarlas, ¿de acuerdo? Pero sí que las voy a combinar en este momento. A veces podemos combinarlas antes, después, depende de lo que queramos ir haciendo, ¿vale? Aquí le vamos a sacar el Screen Transfer Function para que vayamos viendo dónde está esta, ¿vale? Que vayamos viendo, ¿veis? Los estirados, ¿de acuerdo? Y entonces lo voy a combinar. Lo podemos combinar con Channel Combination y entonces combinaríamos el 100% de nuestras imágenes, pero yo, como los que más o menos me seguís, ya sabéis que yo utilizo Pixel Math, ¿vale? Para combinar mis imágenes de banda estrecha. Tengo un vídeo en el que hablo de combinación de imágenes de banda estrecha y hablo muy en detalle de Pixel Math y cómo utilizar los diferentes canales para conseguir cambiar los colores y en función de la cantidad de información que aportamos de cada una de nuestras imágenes a los canales, ¿de acuerdo? Para eso, lo digo porque os dejo el vídeo en la descripción también, para los que queréis entrar más en detalle y ver más en detalle cómo hacer eso, ¿de acuerdo? Lo importante es desactivar que utilice un único canal, porque entonces trabajaríamos en uno solo. Y nosotros queremos nuestros 3 canales por separados. Le tenemos que decir que cree una nueva imagen y el espacio de color, pues el RGB, ¿de acuerdo? Con estos parámetros ajustados así ya podemos empezar a trabajar. Hemos dicho que vamos a hacer una imagen de HOO, hidrógeno, oxígeno, oxígeno, ¿de acuerdo? Pues en la paleta en el primer color, en el rojo, lo que tengo que añadir es escribir hidrógeno alfa DBE, no DBE, -2. ¿De acuerdo? En los nombres, cuanto más simples se los pongáis, mejor, porque después aquí es más fácil. Y entonces aquí simplemente tenemos que poner O3, que es la otra imagen, ¿veis? El nombre de la otra imagen, que lo tengo aquí, O3, ¿sí? Guión bajo, tiene que coincidir, porque si no Pixel Math te va a decir que esa imagen no existe, ¿vale? El 2 sin la mayúscula. Y en el azul lo mismo, O3, guión bajo, DBE, guión bajo, 2. ¿Qué estoy haciendo? Hidrógeno, oxígeno, oxígeno. Una típica paleta. Si yo ahora esto le digo que las combine, me las va a combinar. No es el círculo, es el cuadradito. Siempre me equivoco en este, ¿veis? Y me genera una nueva imagen que cuando la estiro, pues tiene ese típico color rojizo fuerte de las imágenes de hidrógeno, oxígeno, oxígeno. Todo este azul verdoso me lo aporta el oxígeno, ¿de acuerdo? La cantidad de oxígeno, la cantidad de información del canal de oxígeno. ¿Veis? Este canal, toda esta nebulosidad de oxígeno,
Es todo esto que tenemos aquí. ¿Por qué es azul verdoso? ¿Por qué domina tanto? Pues porque esa información la tengo puesta en el canal verde y en el canal azul. ¿Lo veis? ¿Qué puedo hacer para disminuir esto? Pues como os explico en ese vídeo de combinación de imágenes de banda estrecha, puedo jugar con la cantidad de aportación que yo hago, y aquí es donde está la parte creativa en banda estrecha, que tanto me gusta, que yo aporto de cada una de estos canales a los colores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo el canal verde aquí en esta paleta, en la de hidrógeno, oxígeno, oxígeno, el canal verde es el que utilizo para modificar estos colores. Entonces, lo que le voy a decir es que de oxígeno 3 me aporte solamente, le pongo el por y le pongo un 0.5, es decir, 0,5, la mitad de la información de oxígeno de la imagen de oxígeno 3, y además le voy a añadir más, ¿vale? Le voy a añadir parte de la información del canal, como veis, de hidrógeno alfa, pero exactamente también en 0.5, ¿vale? De esta manera lo que hago es que el canal verde, en vez de ser tan verdoso, tan duro, pues le voy a meter parte de la información de este. Y la imagen cogerá otro color. Aquí es una parte totalmente creativa y subjetiva. No quiero decir que siempre haya que poner estos datos. Con estos datos tenemos que jugar para conseguir la imagen que nosotros buscamos. ¿Veis? Ahora me crea otra imagen. Cuando lo lanzo, os dais cuenta, ¿no? ¿Veis? Más amarillenta. ¿Por qué? Porque le he metido la información de hidrógeno alfa en el canal verde también. ¿Veis lo que os quiero decir? Es decir, combinamos nuestras imágenes para conseguir ese color que queramos. Aquí es más amarillenta, aquí es más rojiza y verdosa, ¿vale? Es una manera de modificar esos colores. Sigue teniendo su azul, porque evidentemente el canal de azul es el oxígeno, pero puedo ir modificando. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues puedo decirle, mira, bájame el canal de oxígeno, la aportación de oxígeno en el canal verde a 0.3 y súbeme la de hidrógeno, y veréis que me da otra imagen completamente diferente. Me va a volver a cambiar los colores, ¿lo veis? Me da más intensidad en ese amarillo, más cantidad de amarillo. Fijaos sobre todo en esta parte de aquí, ¿lo veis? Y así debéis de buscar esa combinación que vosotros queráis. Voy a quitarlas, esto quería que vierais cómo las combinaba, y me voy a quedar con esta paleta, con la típica, con esta. Porque otra manera de hacer esto después es cuando hagamos la normalización de los canales de banda estrecha, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Otra manera de hacerlo es lanzáis la imagen normal y después nos venimos a procesos, a un proceso que se llama Normalization también, donde lo tenemos aquí, ¿lo veis? Que si yo lo lanzo y lo reseteo, por defecto ya me aparece con una paleta de hidrógeno, oxígeno, oxígeno, ¿vale? Bien, sobre este proceso tengo un vídeo en el canal también, así que no voy a entrar tan en el detalle, os dejo el enlace en la descripción para los que queráis verlos. Pero básicamente lo que voy a hacer es normalizar estos canales. Tengo una preview, y si yo ahora mismo no hiciese nada, tal cual está, fijaos que me da esa combinación que vimos antes, ¿de acuerdo? Esa modificación que podíamos hacer antes con Pixelmath, pero ya me lo permite hacer aquí directamente, ¿de acuerdo? Entonces, podemos elegir la paleta, estamos con hidrógeno, oxígeno, oxígeno, y después podemos decirle que preserve luminosidad o que prevalezca la luminosidad de uno de los canales de las imágenes que esté utilizando, la de hidrógeno alfa, la de oxígeno 3, o dejarlo en off, que es lo que yo voy a hacer, dejarlo en off, ¿de acuerdo? La cantidad que quiero que me aporte, que se fusione de las dos, ¿de acuerdo? Yo voy a bajarla porque personalmente no me gustan tan amarillas, ¿de acuerdo? Las quiero más rojitas, ¿sí? Y después jugáis con la cantidad, tenemos el O3 Boost, ¿de acuerdo? En el que, fijaos, si yo le doy, lo que hace es potenciar esos canales azules. Si yo le quito la información de oxígeno 3 que le estaba metiendo en el canal verde y en el azul, pues me quita un poquito y da prioridad a esa imagen, a esa información en el color rojo, que es la que me aporta el hidrógeno alfa, ¿vale? Y después puedo ajustar las sombras,
las altas luces y el brillo, ¿de acuerdo? Con esto tenéis que ir jugando hasta que encontréis el punto que os gusta de esta imagen y entonces se lo aplicamos a la imagen y conseguiríamos, después de trabajar la imagen, pues nuestra imagen normalizada en banda estrecha, es decir, ajustadas a esos colores. La tengo aquí, ¿vale? Después de haber trabajado, ¿sí? Y entonces lo que quería que vierais es que ese azul se ha quitado, ¿de acuerdo? Y aparece ya una imagen más intensa, ¿de acuerdo? Con el azul verdoso quitado, ¿veis? Eso lo vamos a hacer, venga. Vamos a hacerlo en la imagen, porque si no al final es un proceso de 2 pasos, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacerlo. Yo le voy a quitar la información de aquí del azul, la voy a bajar, le voy a dar un poquito de brillo a la imagen, ¿vale? Para que coja un poquito más de brillo y quiero que me quede más rojita. Para que quede más rojita tengo que venirme hacia la izquierda en el Blend Amount, ¿vale? Para que me dé más información en el blend, ¿de acuerdo? Vale, pues una vez que lo tenemos, la combinamos y entonces quitamos la preview, me da una imagen, ¿de acuerdo? Nueva, o me aplica en esta imagen que si vamos hacia atrás, ¿veis? Era más roja fuerte con esos verdosos y ahora es más dorada, que es como a mí me gusta, y aún sigo teniendo esos verdosos que ahora los vamos a trabajar en el siguiente paso, ¿vale? Bien, lo siguiente que le vamos a hacer es una deconvolución. La deconvolución, como ya os he dicho antes, no os preocupéis del azul este, que ahora lo trabajaremos, ya veréis. La deconvolución la hago con Blur Exterminator. Antiguamente se hacía a base de hacer un PSD, de hacer un montón de cosas, pero Blur Exterminator, yo qué queréis que os diga, pero Blur Exterminator es una maravilla. La parte de estrellas, pues lo pongo a 0, de normal, si lo tenéis así, que es como aparece, os hará un Sharpen Star, pero como en esta imagen no tengo estrellas, pues lo pongo a 0. Y después la parte que no son estrellas, que son nebulosas, no quiero que haga un Automatic PSF porque no tiene estrellas para calibrar ese PSF, ¿de acuerdo? Entonces lo que le hacemos es un PSF manual y en imágenes de gran campo con mucha nebulosidad, en torno a 3,5 o 4, suele funcionar bastante bien. Y después el enfoque de toda esta nebulosa. De hecho, lo voy a dar así, lo voy a ampliar para que veáis lo bien que funciona. Y le voy a poner que me lo enfoque más, ¿de acuerdo? Tenéis una preview, pero bueno, si le damos ahora para que lo aplique sobre esta imagen, vais a ver lo bien que funciona. Así. Está trabajando. Y una vez aplicado, vale, podemos ir atrás y adelante. ¿Veis la cantidad de detalles que me saca? Está muy ampliada y parece mucho, pero cuando yo ponga la imagen a tamaño normal, ¿veis? También se ve que se define bastante, pero no es excesivo. Aquí lo importante es la creatividad, pero tampoco os paséis. No vayáis más allá, no forcéis mucho la imagen, porque después aparecen cosas que no tienen sentido. Vale, pues una vez que tengo hecho esto, voy a aplicarle un proceso. Voy a minimizar esto que está aquí detrás, ¿vale? Para tener más limpio el escritorio, así. Le voy a aplicar un Dynamic Background Extraction. Os dije al inicio del vídeo que vamos a utilizar Dynamic Background Extraction para crear un poquito de contraste en la imagen. Aquí podemos utilizar Dynamic Background Extraction para generar un poquito de contraste sobre esta imagen, ¿vale? Y lo podemos utilizar, yo lo utilizo con normalmente una tolerancia de 10, aquí 10, una suavidad de 0,6, estos son mis parámetros estándar y después a partir de ahí me voy moviendo. El tipo de corrección, sustracción, ¿de acuerdo? Y entonces, Y entonces lo que hago aquí es marcar la casilla normalizar. Cuando utilizo este proceso para hacer un modelado de fondo y equilibrar la imagen, no normalizo. ¿Por qué normalizo? Porque así todos los canales, ya es una imagen a color, todos los canales me los va a tener en cuenta para normalizarlos, ¿de acuerdo? Y lo que le voy a hacer es poner
muestras en las zonas oscuras, incluyendo estas que están por dentro de la nebulosa, para que tenga en cuenta todas estas zonas y me genere una imagen con más contraste, me la equilibre, ¿de acuerdo? Vamos poco a poco poniendo, no hace falta volverse loco, pero sí que fijaos que podéis poner por estas zonas oscuras, ¿vale? Dentro de la nebulosa. No hace falta, como cuando hacemos el modelado de fondo, que evitemos ciertas zonas. Aquí podemos decirle que estas zonas queremos que las tenga en cuenta. Y entonces se lo aplicamos. Vemos cómo queda, a ver si nos gusta o no. El modelo de fondo es este. A mí ya me gusta bastante porque lo va a equilibrar bastante bien y me va a dar contraste. Pero vamos a ver la imagen en sí. ¿Veis? Le da bastante contraste, la mejora mucho. Fijaos toda la zona. Voy a poner este a un lado. Lo voy a quitar ya porque ya no lo voy a usar más. A ver si las puedo poner paralelas sin que se vean. Vamos a ampliar esta zona de aquí y se la vamos a igualar a esta para que nos ponga la misma zona. Fijaos, esta no tiene el DBE aplicado y esta sí. He utilizado DBE para generar una imagen con más contraste. Esto lo podríamos hacer también con curvas, dando un simple contraste, pero DBE, como modeliza la imagen y además me la normaliza a la vez, pues es un proceso que para esto no se suele utilizar, pero que personalmente me gusta, ¿vale? Esta imagen ya la quito, porque ahora ya tengo una nueva imagen con un contraste mucho más avanzado, ¿vale? Entonces, una vez que estoy aquí, lo que voy a hacer es estirar esta imagen ya. Ahora mismo yo el proceso lineal lo voy a dar por finalizado aquí y vamos a estirar la imagen. Para ello no me voy a complicar la vida ni con Generalized Hyperbolic Stretch ni nada de eso. Me voy a ir a Histogram Transformation, ¿vale? Esta parte de aquí del Script Transfer Function, perdón, que me he ido a otra cosa en la cabeza. Aquí lo que hago es traérmela aquí, la dejo caer encima y esto se lo aplico a mi imagen, ¿de acuerdo? Ahora está así, pero tengo que resetear esto y lo que tengo ahora es la misma imagen que tenía antes, pero estirada, ¿de acuerdo? Bien. Siguiente paso, que os dije, no os preocupéis de estos azules y estos verdes. El siguiente paso que yo voy a utilizar aquí es un proceso aquí ahora tendría que empezar a trabajar con máscaras. Yo en otros procesados me habéis visto que empiezo a crear máscaras de colores y entonces ajusto ese brillo, ese color, ese tono, ese contraste en cada uno de los colores y eso es lo que me va sacando los detalles de la imagen, ¿de acuerdo? Por cierto, si alguno se pregunta por qué la burbuja o la nebulosa del centro es blanca, es porque hay mucha información de los dos canales en esta zona, es decir, coincide el hidrógeno con el oxígeno, hay muchísima información. Normalmente en una imagen de banda estrecha, de hecho creo que la tengo por aquí un segundo, sí, ¿veis? En la imagen de banda estrecha normal, esa zona es azul porque es la zona de oxígeno 3, pero en este caso, como no le he aportado la de sulfuro, pues se neutralizan los colores porque hay mucha información, se solapan, digamos, y por eso aparece blanco. Y en esta imagen en concreto es un efecto que me gusta mucho porque el blanco queda muy bien aquí, ¿vale? Es una puntualización por si alguno se lo preguntaba. Bien, hemos dicho que vamos a empezar a trabajar nuestra imagen ya en fase no lineal y lo vamos a hacer con un script en utilidades, que es el script, se llama Selective Color, perdón, no me salía, ¿vale? Y entonces, lo que nos va a permitir es trabajar, en vez de tener que hacer máscaras de colores en cuanto lo encuentre. Está aquí, ¿vale? Esto de los scripts es un poco complicado. Vale, pues en Toolbox tenemos este script que es Selective Color Correction, ¿de acuerdo? Y lo que me permite, como veis, cuando yo lo lanzo aquí, es, voy a ampliarla para que se vea mejor, generar máscaras. Fijaos, puedo generar máscaras de colores primarios, complementarios, por saturación, sombras, luces, luminancia, ¿vale? Entonces, aquí tengo el azul y el cian, ¿vale? Pues yo voy a coger primero, yo creo que esto va a ser ahora mismo más un cian, y lo dejo que trabaje y me genere una máscara. Para ver la máscara, pincho aquí, y veis, todo esto es el cian, y es la máscara que me va a generar
con estos parámetros pues puedo ajustar esta máscara. Sobre este script también voy a crear un vídeo en el canal, así que una vez más suscríbete para no perdértelo porque hablaré muy en detalle de este script que es muy bueno y facilita mucho la vida, ¿vale? Pero pongamos que esta máscara yo la quiero un poquito más suave, ¿veis? Si yo cada vez que modifico un parámetro, ¿veis? Esa máscara se modifica. Vale, cuando yo tengo la máscara como quiera, pues me vengo a trabajar con los colores, la saturación, el contraste y la luminancia, ¿de acuerdo? Estamos con la máscara de cian. Bueno, pues yo voy a quitar cian. Vamos a ver qué pasa. Primero soy agresivo para ver el efecto, ¿veis? ¿Os dais cuenta cómo me ha quitado esa cantidad de cian que tengo ahí? Muy bien, pues la quito. Le voy a quitar un poquito de azul, ¿vale? Y lo que voy a hacer es darle contraste a toda esa zona, ¿vale? Y le voy a dar luminancia, luz, que tenga más luz. Vamos a ver poquito a poco. Si queréis ir viendo, si le dais más fuerza, pues vemos un poquito más, ¿veis? Pero a mí me parece mucho, entonces lo vamos a dejar así. Y lo que voy a hacer en esta zona, además de haberle quitado el cian, es añadirle rojo, a ver qué tal queda, y amarillo, para darle más tono cálido, ¿de acuerdo? Aquí se me va al añadir el verde. Cuando trabajamos con colores tenemos los principales, que son rojo, verde y azul, y los complementarios, que son cian, magenta y amarillo. Cuando yo doy rojo, estoy quitando cian y viceversa, ¿veis? Cada uno va con el suyo. Si yo añado amarillo, estoy afectando a los azules también. Y entonces se me vuelve verdoso. Entonces lo que voy a hacer es quitarle verdoso, para que sea un poco, quitarle verde, ¿veis? Así, ¿lo veis? Y así pues me va quedando una imagen más equilibrada. Este era el antes y esto es como me quedaría, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tengo eso hecho, lo que voy a hacer es venir y generar una máscara de rojos. Vamos a potenciar esos colores, ¿de acuerdo? Perdón. Aquí hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. ¿Veis lo que ha pasado? Ha vuelto a lo que tenía antes. Y es que si yo no lo aplico a la imagen, pues no me lo hace, ¿de acuerdo? Es decir, al cambiar la máscara, me piensa que eso que estaba haciendo ya no lo quiero hacer y no me lo ha aplicado. Entonces, es importante, tengo que volver a hacerlo otra vez. Esto ha sido un fallo y así está bien porque lo vemos en directo, ¿vale? Más o menos ya sabe lo que le había hecho. Le quitamos verde, le añadimos amarillo, esto es lo que le habíamos hecho antes, ¿de acuerdo? Más o menos. Y entonces, para que esto sea permanente en nuestra imagen, hay que quitarle un poquito más de verde, ¿vale? Antes y después, le tenemos que aplicar, dándole a aplicar, ¿vale? A la imagen. Entonces ahora cuando me cambie a la máscara roja, ese efecto, ese trabajo que tenía hecho no lo pierdo, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que tengo? Pues voy a ver la zona que me afecta el color rojo, que es precisamente toda la zona interior. Le voy a dar luz, quiero que tenga más luz. Lo voy a saturar, ¿vale? Quiero que tenga más fuerza ese color, ¿sí? Y le voy a dar contraste. Como os digo, todo esto lo podemos hacer, en alguno de mis vídeos lo habéis visto hacer con máscaras de color y con curvas. Con curvas se puede hacer muy bien. Entonces le voy a meter más color. Ojo, todo esto es una fase totalmente creativa, es a gusto de cada uno. Si a ti te gusta más de un color, de otro, pues eso es ya a tu gusto. Yo aquí lo que estoy haciendo es trabajándola un poquito para que veas cómo lo hago yo, ¿vale? ¿Veis lo que he provocado en los amarillos? Que tengan más presencia, ¿vale? En el canal rojo. Lo aplico y ahora voy a buscar los amarillos. Vamos a por ellos. Le he aplicado para que no perderlo y ahora me vengo a los amarillos y a ver qué máscara me crea. La activo para verla. Vale, pues esos son mis amarillos y lo que voy a hacer también es, pues eso, luz, contraste, saturación, ¿vale? Y le voy a meter más color también. Más color le voy a meter rojo para que sea más anaranjado, ¿vale? Y amarillo, para que estos colores cálidos que tengo en esta imagen, que son los que busco yo desde mi punto de vista, pues sean más potentes. ¿Veis? ¿Lo veis o no? Se ve el antes y el después, ¿de acuerdo? Pues lo aplicamos. Y ya tendríamos
si tenemos imágenes con más colores, pues podemos trabajar, ya os digo, incluso con las sombras. Vamos a trabajar con las sombras para que veáis un poquito que la sombra ahora mismo tiene un tono cian todavía y verdoso, ¿vale? Fijaos, todas estas son mis sombras. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a quitar cian, por ejemplo, ¿vale? ¿Veis? Veréis el efecto. Sigo teniendo esos tonos, ¿veis? Le quito a las sombras, al fondo, a la parte oscura, le quito ese azul, le quito ese verde, que también suelen tener esos tonos verdosos, ¿de acuerdo? Pues todo eso se lo voy quitando, ¿sí? Y le voy a quitar también un poquito de rojo. Esto ya os digo que es ir probando, hasta que encontréis el punto que os gusta. ¿Veis la imagen? Cómo trabajando las sombras para mi gusto gana muchísimo. Pues se lo aplico. Venga. Podréis trabajar las altas luces, los medios tonos, ya os digo. De este script estoy preparando el vídeo, así que no os lo perdáis. Vale, pues ya tengo, perdón, mi imagen, ¿de acuerdo? Mi imagen ya la tengo ajustada de color y de contrastes más o menos. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es generar un poquito más de contraste. Y esto lo voy a hacer con un proceso que es imagen. Voy a combinar esta imagen con ella misma. ¿Cómo? Con Imagen Blend. A ver si lo encuentro. En la I. GHI. Ahora no me acuerdo si era un proceso o un script. Un segundo que lo encuentre. Y os lo digo, Es un script, lo tenemos aquí en utilidades, Imagen Blend, ¿de acuerdo? Lo lanzo y fijaos, tengo la imagen, le digo que la vista de la imagen es esta, ¿vale? Tengo que elegir esta, la 148 dBE, estas las estoy creando ahora, se van creando todas, a ver si la veo. Al final tengo tantas. Esta, imagen 148-dB. Esta es la imagen. Y aquí pongo exactamente la misma. Combino una con ella misma, ¿vale? Cuando tiene las X es que está trabajando. Si queréis que haga un vídeo sobre este script también, pues dejádmelo en los comentarios y lo hacemos. Vale, y entonces aquí el modo de combinación que pongo, el Blend Mode, a mí me gusta mucho Soft Light. Soft Light es uno de los modos, esto coincide con los de Photoshop, si algunos habéis trabajado con Photoshop, son modos de combinación de contraste, ¿de acuerdo? Podemos elegir Overlay o Soft Light. Personalmente me gusta Soft Light, es más suave, ¿veis? No es tan duro. Y después lo que sí que podemos hacer es, en cualquiera de las dos, podemos trabajar los medios tonos. Por ejemplo, si fuesen imágenes diferentes, pues podemos ir ajustándolo, ¿veis? Entonces le vamos jugando con estos parámetros hasta que conseguimos la opacidad de esta, por ejemplo, ¿veis? Y hasta que conseguimos una combinación que nos gusta. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos una imagen con más contraste. Fijaos que sigo trabajando color y contraste, color y contraste. Es en eso lo que se basa el procesado que hago yo cuando la imagen ya no está en fase lineal, ¿de acuerdo? Una vez que lo tuviésemos al gusto, como a nosotros nos ha gustado, aquí hay que entretenerse con las altas luces, con las sombras, con los medios tonos, ¿de acuerdo? De cada una de las imágenes podemos ir trabajando, ¿vale? Y una vez que lo tenemos, pues le daríamos a aplicar, ¿vale? Y entonces nos genera una nueva imagen con ese blend hecho. De la que teníamos antes, que era esta, la que veníamos de ajustar los colores, a esta, pues fijaos que no he sido muy fino y se me han ido un poquito aquí las luces, pero es cuestión de trabajar ese detalle en fino, ¿vale? Pero una vez llegados a este proceso, esta la voy a quitar porque en el trabajo que hice yo de esta imagen conseguí esta, ¿vale? Veníamos de trabajar los colores de otra manera, ¿veis? Aquí es más amarillento, aquí es más rojizo, bueno. Venimos de trabajar las imágenes de otra manera, los colores. Al final los procesadores nunca son dos procesados iguales, nunca puedes procesar la imagen varias veces y en cada uno de ellos puedes conseguir diferentes resultados, ¿vale? Esta es la imagen, ya lo veis aquí, la imagen blend, la que ya fusioné con ella misma. Y es con la que vamos a continuar para llegar hasta aquí. Ya habéis visto el proceso que he seguido, ¿de acuerdo? Y entonces lo que le vamos a hacer ahora es, yo aquí sí que le apliqué un poquito de curvas. Vamos a hacer un poquito de curvas. Curvas tras curvas, curvas. Aquí, curve transformation, ¿vale?
Voy a resetearlo. ¿Y qué es lo que hice aquí? Pues aquí lo que hice simplemente, le voy a poner el preview, es darle un poquito de contraste en el canal RGB, ¿vale? Un poquito de contraste, ¿sí? Se le aplica, reseteo y un poquito de luz. Solo toques muy sutiles. Veis que no hago grandes cambios a mis imágenes, ¿vale? Bien, pues una vez que tengo esto, esta imagen sigo viéndola un poquito verdosa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para quitar el verde? SCNR. Es fácil, ¿vale? Nos venimos al proceso SCNR, elegimos el canal verde. Voy a ponerlo al 50% y vamos a probar, ¿vale? Porque tampoco quiero quitarle mucho, ¿vale? Y vemos si le ha hecho algo o no. Sí, sí que le ha hecho algo. ¿Veis? En toda esta zona, lo voy a ampliar para que se vea mejor, porque si no, no se ve bien. ¿Veis que tenía esos verdes? Pues aquí ya no hay ese verde, ese tono verdoso que se aprecia. Igual en YouTube con la compresión del vídeo y demás no se aprecia, pero ya os digo yo que estaba ahí y además se ve, ¿vale? Bien, pues ahora que tengo esto también hecho, lo siguiente que le hago a mi imagen es mirar cómo está de ruido. Porque cuando trabajamos color y contraste empezamos a generar ruido de crominancia con manchas de color, ¿veis? Que hay diferentes patrones. Bueno, pues le vamos a aplicar otro paso de Noise Exterminator, que lo debería de tener por aquí abierto de antes, ¿verdad? Pues no, lo debí de quitar, no pasa nada. Lo abrimos, Noise Exterminator. Vamos a ver dónde está. Aquí, ¿vale? Lo lanzamos. No voy a ser tan agresivo con el ruido porque ahora no hay tanto y me dejaría la imagen lavada, pero sí que le voy a subir el detalle, ¿de acuerdo? Ahí, y se lo lanzo. Vamos a ver qué pasa. En cuanto termine, hacemos una ampliación y miramos esta imagen. ¿Veis? Por ejemplo, yo aquí ya os digo, fijaos, que me he pasado con el detalle. ¿Veis? Que se provoca aquí. No, este aquí no me gusta, así que le tiro atrás y esto lo voy a dejar más bajito, ¿vale? Vamos a ver ahora. Al final es lo que os digo, es ir probando. Podéis utilizar la preview en directo, pero bueno, vale. Ahora sí, ¿sí? ¿Vale? ¿Veis? El antes y el después. Vamos a la zona donde había ruido de crominancia, aquí también. Vale, me queda una imagen mucho más limpia. Vale, estamos llegando ya al final del procesado y lo siguiente que yo le hago a esta imagen pues es añadirle, probar siempre, yo en todas mis imágenes pruebo ¿cómo se llama? En cuanto lo vea me saldrá, ¿eh? El Local Histogram Equalization, porque me gusta mucho. A mí personalmente me gusta mucho este proceso. ¿Qué es lo que me hace este proceso? Pues este proceso me genera un microcontraste, ¿veis? Aquí le pongo la preview para que lo veáis, la quito y la pongo, ¿veis? Me genera un contraste en mi imagen. Mi consejo, límite de contraste 1,5, máximo 2 y el kernel bastante altito. Y después jugáis con el amount, con la cantidad. Fijaos que yo lo tengo en 0,5, si lo reseteamos se pone en 1 por defecto, se lo estoy aplicando porque ahora cuando aparece reseteado veréis que ahora voy a resetear el proceso y de esa manera vais a ver que es que aparece con 1 y quiero que veáis el efecto tan espantoso. Si no tenéis cuidado, es una aplicación muy sensible, ¿vale? Si yo lo pongo a serie, ¿veis? Esto sería lo que me haría con un kernel bajito, un contraste de 2 y una cantidad de 1. Entonces, yo suelo venir a 1,5, ya baja el límite de contraste y después juego con el kernel, ¿vale? Lo voy subiendo, me lo subo bastante y después lo que hago es pues, bajar la cantidad de contraste que quiero aplicarle. Aquí tenéis que ir jugando con estos 3 parámetros y cuando encontréis el punto en el que no estáis sobreprocesando, pues ese es el punto y que a vosotros os guste, evidentemente, pues ese es vuestro punto, ¿de acuerdo? ¿Veis? Lo voy a ampliar y me vengo atrás y adelante, ¿veis? Me genera contraste, ¿sí? Vale,
pues llegados a este punto, el siguiente paso ya, es añadirle las estrellas. Para añadir estrellas, otro script que facilita mucho la vida, que está en utilidades, que es Screen Stars, este de aquí, y que es tan sencillo como decirle qué imagen no tiene estrellas, que es este, ¿vale? El imagen blend, tenemos que elegirlo de la lista de todo lo que tenemos, es imagen blend, tiene que estar aquí, ¿vale? Que sería este, ¿veis? Y después la de las estrellas que preparamos al principio del vídeo, y es ahora cuando las volvemos a traer al frente y la ponemos aquí, ¿vale? Con el nombre que le hayáis puesto, bueno, pues la ponéis aquí, ya os da la preview de cómo va a quedar y simplemente le marcamos crear una nueva imagen y que la haga. Lo combina, lo quitamos y aquí tendríamos nuestra nebulosa sin estrellas y nuestra nebulosa con estrellas, ¿vale? Veis que bien, si queréis menos estrellas, en la parte del estirado de las estrellas de antes, pues hacéis un estirado más suave, más pequeño. También podéis jugar con las típicas reducciones de estrellas que siempre ha habido, la de Morphological Transformation y un montón de cosas, pero así es bastante más simple al final, ¿eh? Que es que si no se convierten en procesos muy, muy largos, ¿vale? Bien, pues ahora aquí como tengo en las esquinas imperfecciones, lo que voy a hacer es procesado Dynamic Crop, esta imagen, la corto otra vez y le quito esas imperfecciones, ¿de acuerdo? La corto, este lo quita, hay que quitarlo, y ya tengo aquí la imagen sin esas imperfecciones. ¿Qué es lo último de lo último? El penúltimo paso. El penúltimo paso es ajustar el punto negro del fondo, ¿vale? Si te gusta así de clarita, pues así se puede quedar, pero fijaos aquí los detalles que hemos conseguido a lo largo del procesado de todas estas nebulosas, ¿eh? Vale, pues lo siguiente que le vamos a hacer es ajustar el punto negro y eso lo vamos a hacer con Histogram Transformation, ¿vale? Voy a resetearla para quitarle los parámetros de antes y a poner el modo preview. Y es tan sencillo como coger el deslizador del negro y hacer la imagen, buscar el punto negro que a ti te guste, ¿lo veis? Así, un poquito más oscuro el fondo, ¿vale? Ya el color está bastante neutralizado de antes, ¿sí? Y entonces se lo aplicamos, ¿vale? Y vemos el antes, ¿veis que tiene más luz? Aquí tiene el punto negro, que además al hacerlo así, pues todas estas zonas de aquí de las nebulosas, voy a hacerla más grande para que se vea mejor, voy a minimizar esto, ¿veis? Toda esta zona de nebulosas, pues detalla más. Y un último script, y ya es el último paso de verdad, que le voy a aplicar es el que me realza las estructuras oscuras de las nebulosas. No a todas les queda bien, pero siempre lo pruebo. Y es el Dark Structure Enhance, ¿vale? Simplemente elegimos esta imagen, como es la activa ya la ha cogido, no cambio nada y le digo que lo aplique. Y vemos qué pasa con todas estas estructuras oscuras de la nebulosa, a ver si me las potencia, ¿vale? Si me da al final más contraste. ¿Veis cómo me ha hecho ahí, me ha potenciado eso? Y le doy atrás y adelante, ¿veis? Y me ha generado ese contraste. Si os gusta lo dejáis y si no, pues no. Yo creo que sí que se lo voy a dejar de momento. Después hay que seguir viendo la imagen. Y ya tendría mi imagen finalizada, ¿vale? Podemos compararla con la final, con la que tengo yo hecha de la otra vez, porque yo ya había procesado esta imagen, he hecho el vídeo para que lo veáis, ¿vale? Y si comparamos las dos imágenes, no estamos tan lejos. En esta de aquí, en esta que pone final, he sido más meticuloso para que el vídeo no sea tan largo, pues he ido enseñando los procesos, pero fijaos que no estamos tan lejos. Veo que le di más saturación, más contraste, el punto negro del fondo está más oscuro, así se ven más todas estas estructuras de gas, ¿de acuerdo? Y al final llegamos a una imagen como esta, voy a minimizar todas para que no nos molesten, ¿vale? Y esta la hago en grande. Llegáis a una imagen como esta, pues con paciencia y siguiendo los procesos que hay que ir siguiendo
y yo he llegado con estos procesos que os he enseñado. Así que si este vídeo te ha gustado, pues suscríbete, dale a la campanita, comenta, todo aquello que ayuda a que el canal siga y así no te perderás los siguientes vídeos que vaya sacando. Así que nada más, hasta luego.